un video y el otro es una lectura. Entonces, sobre esa base, ustedes tienen que hacer un ensayo. ¿Qué es un ensayo? Está también subido ahí en la plataforma de la UTB, en el campus universitario. Ahí está subido las reglas del juego, es decir, ¿qué es un ensayo? ¿Cómo se hace un ensayo? ¿Cuáles son las características del ensayo? ¿Cuáles son los elementos del ensayo? Todo eso está ahí. Así que no tienen que preguntarle excesivamente al profesor, como les vuelvo a decir, a las 11 de la noche, a las 11:59, cuando ya está a punto de vencer los plazos. Profesor, ¿qué puedo hacer para mejorar mi nota? ¿Cómo puedo regularizar aquello? Etcétera. Ya está subido ahí. ¿Y cómo se hace esto, profesor? Ya está subido también en la plataforma. Entonces, las reglas del juego están clarísimas en ese sentido. Podrían ustedes, en todo caso, hacer tal vez una consulta de tipo técnica. He descargado este documento, he leído el documento, pero esta parte del componente que está mencionando no lo estoy terminando de entender todavía. Por favor, una ampliación. Fantástico, se puede hacer, ¿no? Entonces, tienen ustedes dos alternativas básicamente sobre las tareas complementarias. Uno es ver un video y el otro hacer una lectura. Por supuesto, ver un video es mucho más sencillo que hacer una lectura, entonces tengo que ponderar mucho más la lectura que el video. De todas formas, sobre estas dos actividades hay que preparar un ensayo. ¿Cómo debe ser un ensayo? ¿Cómo estás, Michelle? Un segundito, porfa. ¿Cómo debe ser el ensayo? Está en la guía. Como dice su nombre, es una tarea complementaria, ¿sí? Pueden realizarla cuando gusten, como, en el momento en el que gusten presentarlo también. Tiene que coincidir evidentemente en 3 tiempos, ¿no? Puede ser en esta semana del parcial, en la semana del segundo parcial o en las 48 horas del examen final, ¿sí? Se los estoy dejando con tiempo para que ustedes puedan justamente avanzar en la lectura, en ver el video un fin de semana, que estén realmente, porque hay momentos en los cuales uno ha hecho tantas cosas ya que está aburrido hasta de ver televisión o de jugar con la computadora y dice, ¿qué hago ahora? Bueno, veré ese video, empezaré la lectura, ahora me parece buen momento. La lectura es sumamente liviana y por supuesto el video también lo es, entonces no van a requerir, digamos, un gran esfuerzo intelectual, pero sí la característica del ensayo, ¿sí? La característica del ensayo tiene que ver con la guía. Tienen que leer lo que dice la guía y a partir de la guía ustedes van a poder elaborar su propio ensayo. Ahora sí, tengo a alguien que está levantando la mano. ¿Quién era? Michelle, creo, si no me equivoco. Bueno, creo que no. ¿Alguien más tiene alguna duda? Pues, Adelante. sí, recién me ha asignado, ya estoy pasando por motivos Ah, de él, ¿cómo fue? la asignación, Mucho gusto. licenciado. Quería yo igual, ya estaba viendo ayer igual he pasado la lectura incluso. Quería saber, quería que primero que me incluyan al grupo para poder yo también ser partícipe del grupo, poder ver también algunos comunicados que... Bueno, al terminar la clase, te voy a incluir al grupo de WhatsApp, ¿de acuerdo? Gracias, licenciado. Perfecto, está bien. No hay problema, te voy a añadir. Bien, Muchas ahí estoy mostrándoles un pantallazo, ¿no? De lo que están viendo. Está el primer parcial, están subidos, se va a habilitar eh, para que ustedes puedan cargar la información, ¿sí? Se va a habilitar el foro para que puedan ustedes subir su primer trabajo práctico. Las instrucciones para el trabajo práctico están en enlace proporcionados y el enlace está ahí también disponible. Ahí al ladito, o mejor dicho, un poquito más abajo, está el tema de las tareas complementarias. Así que ustedes pueden ver primero, hagan su estrategia ustedes, ¿no? Por esto se habla de que el proceso de aprendizaje
formato nuevo, el protagonista son ustedes. Cada protagonista, bueno, cada uno de ustedes es protagonista de su aprendizaje. ¿A qué ritmo quiero? Eso ya depende de cada quien. Por eso están ahí las tareas, para que ustedes puedan, y que el rato que ustedes puedan, que tengan tiempo. Pero evidentemente el mejor consejo que les podría dar en este caso, hablando de las tareas complementarias, es que no esperen hasta el final. Si ustedes esperan hasta el final, entonces va a haber problemas, porque faltando minutos, o como ha pasado el semestre pasado, faltando minutos antes de la hora cero, he recibido un montón de mensajes. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo voy a hacer el trabajo? Y constante que están subidos, así como ahora lo están viendo, las opciones, ¿no? Eso significa que estas personas que me han consultado, por ejemplo, nunca entraron a la plataforma, jamás lo hicieron, ¿sí? Jamás lo hicieron. Por acá tengo un mensaje. Bueno, Michelle ya se ha logrado conectar. Parece que ha estado teniendo problemas para ingresar. Confírmame, por favor. Estoy haciendo una verificación ahora. Parece que no se ha podido conectar, ¿no? Buenos días, sí, me puedo conectar. Ah, estás bienvenida en todo caso. He estado recibiendo tus mensajes. Parece que sí había problemas. Sí, sí. Ok. Bien. Estábamos haciendo nosotros, para todos los que se acaban de conectar, una pequeña reseña de las características del trabajo complementario y, por supuesto, lo que tiene que ver con el primer parcial. Esta semana arrancamos y ya están subidas las instrucciones para el primer trabajo, ¿sí? Están las instrucciones, está el examen parcial y está el foro para que ustedes ahí suban su trabajo práctico. Mi consejo es de que ustedes, si ya tienen una cuenta en Google Drive, suban su trabajo al Google Drive y solo compartan el enlace en el foro. Eso para evitar una sobrecarga de información, ¿sí? De tal manera que cuando el profesor pueda hacer un clic en en el enlace que ustedes vayan a dejar, vaya a suceder una cosa como esta, ¿no? Voy a hacer un clic y debería yo poder ver ahí su trabajo. Voy a cargar la información y puedo ver su trabajo cargado. Entonces, yo debería poder hacer eso. Es decir, el archivo no está subido en la plataforma de la UTV, está subido en una cuenta de Google Drive, de la cual ustedes pueden acceder a partir del enlace, ¿sí? En el caso extremo de que no pudieran hacer ese ejercicio, bueno, pueden subir ya, digamos, en el caso de los archivos al foro, pero por supuesto traten de que sus archivos no sean muy pesados porque nos han instruido a nosotros, nos han encargado que encarecidamente evitemos sobresaturar la plataforma de la UTV, porque si no el servidor se va a morir. Imagínense los videos que hemos subido y hemos compartido, que están más o menos en el orden de las 200 a 300 megas. Es decir, el tiempo de duración de las grabaciones es bastante pesado, y si yo voy a subir 200 megas cada vez al foro de la UTV, este servidor de la UTV va a colapsar. Entonces, siempre es mejor que utilicen plataformas alternativas, ¿no? No sé si en el semestre pasado lo han hecho. Si tuvieran alguna duda, pueden manifestarlo por ¿qué se llama? Por el sitio de WhatsApp, para que yo pueda pasarles algún video tutorial, si les parece, ¿no? El año pasado he preparado algunos tutoriales para que puedan ustedes hacer esas actividades. Si necesitan eso, háganmelo saber en su momento y yo voy a compartírselos. ¿Qué algún otro comentario hay? ¿Alguna otra inquietud? Sí, licenciado, ¿dónde vamos a dejar las hojas de examen? ¿Dónde vamos a subirlos? A ver,
Respecto de las hojas de examen, no es necesario que me las entreguen a mí, ¿no es cierto? Pero lo que voy a hacer es que voy a crear, ¿no? Ahora que me lo han mencionado, sí va a haber un problema porque me lo mandan al WhatsApp, me lo mandan al privado, etcétera, y evidentemente porque en realidad no es que el profesor en estas características del modelo a distancia que estamos utilizando, no es necesario que me lo manden, ¿no? Cuando era de manera física las clases, claro, tenía que recoger el profesor las hojitas del examen, acompañar a los exámenes y entregar todo foliado a la dirección una vez calificados los exámenes. Ahora ya no es así. Si ustedes han generado su hoja de examen, el sistema de la universidad ya sabe que hay una hoja de examen y cuando yo suba las notas, el sistema va a decir, ah, está su hoja de examen, la nota pasa entonces, adentro, se registra. Si no han generado su hoja de examen, el sistema dice, oye, un momento, esta persona no ha generado su hoja de examen, entonces esta nota no se puede registrar, ¿no? Entonces, evidentemente no se valida la nota por mucho 100 que haya sacado, este ya es un tema administrativo, no lo puedo yo atender directamente ni resolverlo. Entonces, sin embargo, como hay una costumbre bastante fuerte de mandarle las hojas de examen al profesor, entonces yo voy a crear la sección esta que se llama aquí mismo, les voy a mostrar ahora, lo van a ver, ¿sí? Y no, después de las clases, acá, después del foro, voy a crear, ¿no? Otra sección, foro para subir sus hojas de examen, ahí también lo voy a hacer. Y sería bueno que hagan el mismo ejercicio, es decir, no suban el archivo PDF, mi recomendación inicial y al 99% deberían preferir ustedes usar su cuenta de Google Drive, subir a Google Drive sus archivos, todos sus archivos, sus tareas, videos, etcétera, lo que vayan a hacer, y de ahí recién solo compartir el enlace, ¿no? El enlace. Pero si no lo supieran hacer y quisieran aprenderlo, háganmelo saber, como les digo, en el grupo de WhatsApp para que yo les pase el tutorial correspondiente de cómo se hace eso. Y finalmente, si no quisieran hacer ese esfuerzo, bueno, ya sepan ustedes que yo he dejado claramente establecido, ¿sí? De que no suban sus PDFs, sino los enlaces. Eso por un tema de disclaimer, ¿no? Es lo que se llama salvar la responsabilidad. Si me riñen después de mí, porque está haciendo saturar el foro de la UTV, yo claramente estoy diciendo hoy día que prefiero que suban enlaces, no el archivo PDF, ¿sí? Lo mismo, pero de todas maneras, ya sea enlace o ya sea el propio archivo PDF, aquí voy a dejar habilitado un nuevo foro, ¿sí? Un nuevo foro lo voy a dejar habilitado. ¿Qué otra inquietud tienen? ¿Tuvieran alguna otra duda? Licenciado, sí, licenciado. Las tareas complementarias, no le entendí bien esa parte, en que, o sea, digamos, si entregamos para este primer parcial la nota de las tareas complementarias, ¿sería para la nota del primer parcial o solo todo lo juntaríamos para el examen final? No, se va a añadir, digamos, a la nota que corresponda. Me explico un poquito más. Ustedes saben que hay tres opciones para acumular notas. Primero está la asistencia, después están los trabajos prácticos y después está el examen. El semestre pasado, por ejemplo, a pesar de que los exámenes son bastante sencillos, la tasa de decesos, de la tasa de acribillados en el examen ha sido bastante alta, ¿no? Y entonces, ¿qué he hecho yo? En lo personal, lo que he hecho yo es habilitar un montón de opciones para que la masacre no sea tan dura. Eso es, considerar las participaciones,
he puesto en juego, casi cada clase ponía yo en juego 5 puntos. ¿Quién quiere ganar 5 puntos? ¿Quién quiere ganar? Entonces, hay estudiantes que solo con los 5 puntos, a pesar de que les haya ido mal en el examen, han podido completar tranquilamente las notas. Entonces, alguien que ha sacado, por decirles, 10 en el examen, pero tenía 5 puntos ya ganados y ha presentado su trabajo práctico, pero además ha estado presente en las clases, etcétera. Entonces, no he tenido yo ningún problema de agarrar ese puntaje acumulado y sumárselo a la nota del examen, ¿sí? Eso sí es una potestad del docente, ¿sí? Entonces he aprovechado esa ventaja para poder ponderar la calificación de los estudiantes. Ahora, si la asistencia tiene 5, en el trabajo tiene 10, en el examen tiene 20 y además hay una tarea complementaria, lo que hago es ponerle la nota de 100% y esperar en el momento en el que seguramente pueda flaquear el estudiante y decir, a ver, en este segundo parcial sí no había presentado trabajo porque puede pasar y seguro que les va a pasar. Entonces, ¿qué hago? Ya había una tarea complementaria. Señor estudiante, usted ha presentado, ¿quiere usar ese comodín para reemplazar su trabajo práctico? Sí, ok, agarramos eso y lo calificamos y colocamos donde corresponde. Entonces, ¿es una ventaja presentar antes el trabajo complementario? Seguramente que sí. Porque si ustedes presentan el último día, bueno, ya no tengo mucho que hacer, ¿no? Ya las notas del primer, segundo parcial ya estarán subidas y registradas, ya no puedo hacer mucho ahí, hacia atrás, de manera retroactiva, como se diría, ya no podría hacerlo. Pero sí de manera proactiva, es decir, tener la potencialidad de asignar la nota en el momento en el que ustedes lo necesiten. Por eso ya está subido aquí la tarea complementaria, para que ustedes aprovechen esa ventaja. Si les ha ido muy bien en el primer parcial y no necesitan nota, no se les ponderará. Probablemente lo necesiten para el segundo o para el tercer parcial, probablemente. ¿Sí? Bueno, en realidad ese es el espíritu de la tarea complementaria. ¿Está más o menos claro, Boris? Sí, licenciado. Sí. Otra cosita, recalcando, ¿no? Para dejarlo entendido porque me perdí. El trabajo práctico solo es un cuestionario de lo que he visto, lo que está en la plataforma. Solo es un cuestionario, Sí. ¿verdad? Solo hay que Así es. presentar el cuestionario. Así es. Bueno, va a calificar de la asistencia y obviamente el examen. Solo va a haber esas 3 notas, Así ¿verdad? es. Sí. Ya, Nuestra muchas gracias, primera entendido. aproximación, gracias, Boris. Sí, gracias, Boris. Nuestra primera aproximación al ensayo va a ser este ejercicio. Evidentemente van a leer la guía ustedes y en la guía dice cuál debería ser el contenido del ensayo y cuáles deberían ser las características de la carátula, por ejemplo, ¿no? Entonces, ustedes van a ver, debe tener estas características. Pero este no es un ensayo, y así lo dice la guía. No es propiamente un ensayo. Así que se van a dedicar ustedes a responder las preguntas. Pero, claro, ¿preguntas de qué? Del texto que yo les he asignado, ¿sí? Entonces, ese texto hay que leerlo de todas maneras, ¿sí? Y sobre ese texto ustedes van a responder las preguntas. Para cuando ya necesitemos hacer un ensayo, el ejercicio es casi el mismo, es decir, hay que revisar o ver algo, en este caso un video o una lectura, hay que revisar y después hay que plantearse una pregunta. Ahora ya sabemos hacer eso, pero el ensayo se va a caracterizar porque la respuesta ya no va a ser tan corta como escribirlo en un párrafo, sino va a ser desarrollar un contenido. ¿Con qué características? Con las que dice la guía para elaborar ensayos, pero eso va a ser para el segundo parcial. Se los voy a preparar ya el trabajo que van a realizar y se los voy a dejar igual con tiempo también, porque se necesita tiempo para hacer un ensayo, no es algo que se pueda hacer en días. Por eso ahora la clave, digamos, va a estar en solamente preguntas, porque eso es más fácil de responder en una semana, ¿sí? Eso es mucho más fácil. En el siguiente caso, no va a ser así, vamos a tener más tiempo para elaborar un ensayo, para que ustedes vayan desarrollando y para que puedan presentarlo ya una vez que ya lo tengan en la semana de exámenes. Va a ser mucho más fácil para ustedes también hacer eso. Ok, entonces,
No sé si hay más preguntas respecto del examen, respecto del parcial. Ahora es cuando, porque evidentemente después ya corre el tiempo, ¿no? Bien, entonces, como dicen nuestros policías, nuestras fuerzas del orden, dicen, en vista de que el muerto no presta declaraciones, creo que podemos entonces proceder a iniciar la clase, ¿no? A ver, necesito, en todo caso, mi lista de asistentes. Ahora podemos proceder a ordenar, hemos hecho hasta ahora por apellido materno, no hemos hecho todavía, creo, la ordenación. ¿Quiénes están presentes por aquí? Israel y Boris, Israel y Vladimir. Verifiquemos que están presentes. Si está Israel, está, al menos está conectado, presente, no sé. Y Vladimir también está conectado. Sí, licenciado, buenos días. Entre las Sí, damas, Erika, dice, no sé si quiere participar, la anterior se ha quedado medio pendiente. Erika, por favor. Jocelyn ya se ha ganado su puntaje, no sé si quiere seguir ganando puntos, eso depende de usted, puede levantar la mano. Las personas que he citado, Erika, Israel y Vladimir, atentos. Tiene que ver con lo que hemos venido haciendo, no es evidentemente nada nuevo, ¿no? No es evidentemente nada nuevo. ¿Qué estudia la macroeconomía? Tal vez he pescado en curva. Agregados económicos, Guara, a ver, adelante. estudia los grandes agregados económicos. ¿Cuáles? Le he puesto el freno en seco. ¿Qué ha Sí, pasado? sí. ¿Alguien quisiera responder esa pregunta? La macroeconomía, evidentemente, Erika, así es, estudia los grandes agregados económicos, ¿no? Estudia, Vladimir, adelante. estudia el desempleo, la crisis, el crecimiento económico y las deudas públicas y privadas. Gracias por la respuesta, Vladimir. ¿Quién quisiera debatir eso? ¿Alguien está de acuerdo? ¿Están en contra? Jocelyn por ahí, he visto su manito por ahí. Bueno, buen día, licenciado. Es Buenos días. Producto Interno Bruto, la inflación, después es el ingreso nacional y el nivel de empleo. Ok, muy bien. ¿Coincide con la respuesta de Vladimir? ¿Vladimir está de acuerdo? Jocelyn, ¿qué opinan? El resto, ¿no? Ahora ya pregunto al resto. Es casi ¿Qué similar, opinan? licenciado. ¿En qué sentido? ¿El crecimiento? En el desempleo y Después era... en el crisis económico, en las deudas públicas y privadas. Ya, evidentemente sí, hay un montón de variables. La respuesta correcta es estudia los grandes agregados económicos, ¿sí? Y la deuda pública y la crisis económica
no son agregados económicos para ser honestos, ¿no? Son problemas macroeconómicos, pero no son agregados económicos. La crisis económica puede generarse y verse inclusive desde la óptica microeconómica. Un agregado, lo vamos a complementar con lo que vamos a ver hoy día, un agregado, en términos muy, muy pueriles, es la sumatoria de algo, la sumatoria individual de un montón de cosas. Por ejemplo, el consumo de 11 millones de personas. En Bolivia, más o menos, hay 11 millones de habitantes, en algún momento llegaremos a 12. Por ahora, suponemos que hay 11 millones de habitantes. Si bien no podemos saber exactamente qué consume cada persona, la idea del agregado implica de que por lo menos al mes o cada mes ustedes consumen un valor de cosas, 1.000 bolivianos en comida, otros consumirán 500 bolivianos en comida, otros 2.000, no lo sé. ¿Sí? Lo que queremos hacer es la sumatoria, ¿sí?, individual de todos esos consumos. A eso le llamamos agregado. ¿Sí? Eso es lo que significa un agregado. ¿El empleo se puede agregar? Sí, es decir, ¿cuántas personas están trabajando? Tenemos 3 millones de trabajadores, el resto está en paro, es decir, está desempleado. ¿O será porque quiere estar descansando? ¿No? Lo importante es saber esa cifra. Lo mismo se puede hablar de los precios, ¿no? Ya no el precio de una papa, de una libra de papa, estaríamos hablando de los precios de toda la papa en toda Bolivia, por ejemplo. O estaríamos hablando de los precios relativos a los salarios, estaríamos hablando del precio del dinero, estaríamos hablando de las tasas de interés, todos los precios. Si usted tiene una deuda al 15%, otro tendrá una deuda al 6%, otro tendrá una deuda al 24%, sumaremos todas esas tasas de interés que son el precio del dinero y veremos y podemos agregar a cómo está en general el precio de los créditos. Lo mismo va a pasar con los bienes de capital. Compramos maquinaria, no sé, pues taladros, aserradoras, cosas así durante la gestión. No valen lo mismo al principio del año que al final del año y nos interesa saber cuánto han variado esos precios. ¿Eso se puede agregar? Se puede agregar, ¿sí? Bajo ciertos supuestos, evidentemente, ¿no? No se puede sumar exactamente, pero sí se puede más o menos asumir ciertos supuestos y en ese contexto los precios se pueden agregar y que como se pueden agregar, entonces entran dentro del concepto de los agregados económicos. Pero en este caso, al ya no ser un precio individual y hablamos de todos los precios en general, estamos hablando de la inflación. Cambia un poquito el nombre, pero en realidad el análisis casi es el mismo. ¿Sí? El que ya saben ustedes de precio y producción o precios y cantidades, que han visto en microeconomía hasta el cansancio, eso ahora adopta un tinte más grande. Ya no es un precio, hablamos de millones de precios reflejados en el nivel general de precios que se conoce también como inflación. Por eso se pueden agregar, ¿no? El empleo, la inflación. La crisis económica no se puede agregar, ¿no? No se puede agregar. Es un fenómeno que afecta a un grupo bastante fuerte de empresas, de países, pero no se puede agregar. Si bien se pueden hacer números, se puede saber cuál es el efecto de la crisis, como ahora vamos a ver, hablando de la medición de la producción, vamos a ver cómo se puede medir eso. Eso es lo que nos interesa. Entonces, lo que medimos no es la crisis, sino la producción, por ejemplo. Lo que hemos ido viendo en clases anteriores, ¿no? Que tenía que ver con la producción, el Producto Interno Bruto, a partir de tanto de la oferta como de la demanda, que son perspectivas que nos permitían estudiar a nosotros la producción. Hemos podido definir y establecer de que es necesario medir esa producción. Ahora les muestro básicamente la presentación para que podamos nosotros ya iniciar. A ver, un segundito. Sí, ahora sí.
Ok, ahora sí, iniciamos entonces de manera formal, ¿sí? De manera formal, el avance de la clase. Hemos visto, les decía, que la producción es un agregado económico. En economía, una manera de ver la producción es el Producto Interno Bruto, ¿sí? Es el Producto Interno Bruto. A efectos de concepto, nos vamos a quedar con esa idea, ¿sí? De que la producción se puede medir a partir del Producto Interno Bruto. ¿Y cómo jugamos desde el lado de la oferta? A partir de funciones de producción como la de Capdouglas, que la hemos visto la anterior clase. O podríamos nosotros, a partir de lo que es la función de demanda agregada, ¿sí? También medir esa misma producción. Es decir, a partir de lo que consume la gente, les decía, ¿no? Entonces, la idea desde el enfoque de Capdouglas es, si tanto el capital como la mano de obra disminuyen, la producción también va a disminuir. ¿Por qué disminuiría el capital y la mano de obra? Podría ser justamente una crisis, podría ser un problema geográfico, un terremoto, por ejemplo, que destruye fábricas, mata mucha gente, ha caído el activo, es decir, el capital, ha caído también la mano de obra, imagínense ustedes, la producción se espera que en ese contexto vaya a caer también, ¿sí? Desde el lado del consumo, se puede hacer un análisis más o menos similar, diciendo que si la gente deja de comprar cosas, ¿no? Esta letra C disminuye. A ver, se los voy a dibujar así. En esta identidad lo que vemos es, a ver, ¿quién se ha desconectado ahora? Okay. Ya, si el consumo disminuye, es decir, lo que las familias, las personas dejan de comprar cosas, si las empresas dejan de comprar, de invertir en sus fábricas, si el gobierno deja de gastar a lo loco, ¿no? Si el comercio exterior también cae, se espera de que la producción también caiga. Entonces, desde el punto de vista de la demanda agregada, lo que importa entonces es que para que la producción tenga un comportamiento creciente, todas estas variables que están seleccionadas desde el consumo deberían crecer, o alguna de ellas debería crecer de manera preponderante, ser más fuerte, ¿no? Por eso los economistas del enfoque keynesiano que se centran en el consumo dicen hay que aumentar la demanda interna. ¿Cómo vas a reconocer a un keynesiano en la calle cuando hable de que el gasto público tiene que incrementarse? ¿Sí? Mediante el gasto público tenemos que ayudar a fomentar la inversión pública, les voy a decir. Tenemos que contratar personas, tenemos que crear empleos a partir del Estado. El Estado tiene que gastar más en estas cosas. Tenemos que crear bonos, ¿sí? Y así es como reconoces a un keynesiano. ¿Para qué? Te va a decir, para que aumente la demanda interna. El consumo de las personas tiene que aumentar y para eso hay que darle dinero a las personas, les dice el analista o el político de turno, ¿no? ¿Cómo reconoces, evidentemente, a un keynesiano? Es justamente a partir de esas palabras, de esas expresiones, demanda interna, mayor gasto público, lo que en definitiva significa que el Estado debe intervenir en la economía. ¿Sí? Con más o menor autoritarismo, eso ya lo veremos. El propio Keynes, les he mostrado en una lectura previa, ¿sí? Les he mostrado cómo el propio Keynes en su obra El interés y el dinero, sobre la ocupación, el interés y el dinero, decía él mismo, ¿no? Todo este modelo, toda esta idea de que el Estado se haga cargo de la economía, admito que es más aplicable y es más fácilmente aplicable
en una sociedad autoritaria, es decir, cuando hay una dictadura, cuando hay un gobierno autoritario que tiene todo el poder. ¿Por qué? Porque a la gente, evidentemente, le vas a obligar a pensar qué producir, cómo producir y para quién producir. Entonces puedes controlar estas variables, puedes controlar el consumo. Es como cuando ustedes eran pequeños y, o no sé si ahora todavía sucede, les obligan a comer brócoli, ¿no? Todos deben recordar al pequeño Timmy, ¿no? Que le obligan a consumir brócoli, es decir, algo que no le gusta. ¿Y cómo puede un padre hacer eso con su hijo? Es a partir del principio de la autoridad. A ver, el hermanito menor que vaya a obligarle a su hermano de 20 años, tienes que comer brócoli, ¿no? Imposible. Entonces, por eso Keynes reconocía que solo un gobierno autoritario era capaz de imponer estas políticas. Y en la vida real eso sucede, ¿sí? No voy a mencionar el ejemplo nacional para no herir sentimientos, pero en Argentina, en Venezuela, y en países de Europa como España, esto es una realidad absoluta. ¿Sí? Es una realidad absoluta. El Estado interviene en la economía, pero absolutamente en casi todo. Qué tienes que comprar, qué tienes que consumir, por eso han comprado barbijos de cierta marca, por eso han dicho las empresas tienen que hacer estas cosas, por eso han dicho el gobierno tiene que dar bonos, el gobierno tiene que gastar aquí y allá, el gobierno tiene que cerrar fronteras, dejar de exportar y de comprar cosas. En algún momento han debido escuchar inclusive a la producción nacional es más importante, dejemos de comprarle a los chinos que nos han traído inclusive hasta el coronavirus, nos han traído esto, traen todo, hasta virus nos traen, etc. Por supuesto, las visiones nacionalistas, intervencionistas, regulatorias, tienen que ver con ese miedo que hemos heredado de la crisis del 29, ¿no? Hay que hacer, no me voy a cansar énfasis en esto, porque esta es la verdad. Muchos han pensado de que el mercado no puede resolver, por eso hay crisis y entonces el gobierno tiene que invertir a partir de estas fórmulas. Sin embargo, como también lo hemos podido ver, esta otra función de producción que mira desde el lado de la oferta, la riqueza de las naciones, nos dice que si el capital aumenta, o el otro factor, que es la mano de obra, se especializa, mejora sus conocimientos, entonces la producción puede aumentar. Y si a eso le aplicamos tecnología, entonces ya no solamente puede aumentar, sino inclusive hasta duplicarse esa producción. Ese es el origen de la eficiencia que ustedes, no sé si han estudiado en procesos organizacionales en la carrera. El origen de la eficiencia está entonces en combinar estos factores de manera adecuada. Ustedes no se van a cansar de estudiar la eficiencia, la productividad, la eficacia en las empresas. ¿De dónde sale? ¿De gastar más? No. Sale de mejorar la combinación óptima de estos factores. Hace 200 años ya lo sabía alguien y hoy día no es correcto poner en duda esta conclusión tan importante. Hace 200 años. Pero hay gente que sigue poniendo en cuestionamiento y dice, no, esto no es verdad, pero entonces preguntaremos y veremos qué es lo que hace Suiza, qué es lo que hace Noruega, qué es lo que hace Finlandia, qué es lo, inclusive Islandia, qué es lo que hacen esos países que les llaman tradicionalmente los escandinavos, los países nórdicos, les dicen, qué es lo que hacen ellos bien como para poder prosperar y ser tan prósperos estos países. Ojo, no estoy mencionando aquí Estados Unidos también para no citar ni herir unidades. Por eso estoy haciendo tanto énfasis en estos países, ¿no? Quizás algunos no conocían eso, quizás otros ya lo sabían. De todas maneras, es importante hacerse esta pregunta. ¿Cuál de estas dos visiones han utilizado estos países para alcanzar el nivel de riqueza que hoy día detentan ellos? Paralelamente a esto, estos países, miren ustedes con casi
casi como hegemonía, son los países más igualitarios del planeta también. Es increíble, ustedes piensen en esto. ¿No es acaso todos los días que escuchamos el discurso hay que ser una sociedad más igualitaria? ¿No sería esta una aspiración muy linda? Pero ellos no se han planteado, ¿seremos igualitarios primero y después a ver qué hacemos? No. Primero han pensado en cómo combinamos los factores y como consecuencia de eso ha llegado la igualdad. Como consecuencia de eso. Miren ustedes, a ver, les voy a describir, y está por ahí en algún periódico, está publicado, por ejemplo, si no me equivoco, en Suecia, un pobre tiene al menos un automóvil, tiene una vivienda no muy grande, tiene ciertas dimensiones, más o menos de unos 90 metros cuadrados, tiene ingresos de unos 2.000 francos más o menos, unos 2.000 euros, mejor dicho, al mes. Entonces, pónganse a pensar ustedes, ¿qué pobre en Bolivia tiene esas condiciones? ¿Qué pobre en Bolivia tiene automóvil? ¿Qué pobre en Bolivia tiene su casita, aunque sea de 90 metros cuadrados? ¿Le habrá dado Los esas pobres del cosas Chaparro. el Estado? Es decir, Dice, ¿habrá gastado el Estado para darle esas cosas al pobre? La respuesta es un rotundo no. Entonces, ¿qué hace el Estado? ¿Hay Estado en estos países? Existe presencia del Estado. ¿Qué hace el Estado? Crear las condiciones para que todas las personas jueguen en equidad, es decir, ante la ley juegan y arrancan en las mismas condiciones. Evitan con todo la corrupción, evitan ese mercantilismo de la política, ¿no? En la cual, si votas por mí, yo te voy a dar pega, por ejemplo. Eso lo evitan. De hecho, el sueldo de un maestro es un poquito menor que el sueldo de un parlamentario. Supongan ustedes, por ejemplo, ahorita no recuerdo la cifra exacta, se me ha ido el número, supongan ustedes que el sueldo de un parlamentario son 3.000 euros mensuales. El sueldo de un maestro está en 2.500 euros más o menos. O sea, la diferencia no es abismal. ¿Y quién entonces es el personaje más valorado en ese sentido en la sociedad? Es el maestro. Por supuesto, para ser maestro no necesito hacer huelga para entrar al examen de admisión, ¿no? Ustedes este año no ha habido por la pandemia, pero casi todos los años para entrar a la normal aquí en Bolivia hay una huelga de estudiantes. Queremos entrar a ser profesores porque sí, imagínense esa clase de profesores que van a salir después. En estos países nórdicos eso no sucede. Primero porque todos saben que para ser profesor tienes que tener una cultura y una preparación, pero casi absoluta. Por eso puedes ganar más. O sea, es consecuencia de la mayor productividad, tienes un mayor sueldo. De hecho, si ustedes se van, por ejemplo, a ser profesores de francés en Suiza, tranquilamente van a poder ganar 800 euros a la semana, tranquilamente. Solamente haciendo eso por hora, profesor de francés por horas, imagínense. Pero ese profesor de francés tiene que dar exámenes, ¿no? Tiene que dar exámenes. Eso se llama la competitividad, ser el que califica con las mejores condiciones posibles. Pero en condiciones de igualdad significa de que todos van a dar el mismo examen. No va a haber alguien que tenga acceso a ese examen antes de dar el examen, ¿sí? Como aquí no es posible comprar esos exámenes como muchas veces se hace en Bolivia. Entonces hay muchas cosas evidentemente que nos separan del nivel de riqueza de ellos, pero por dónde hay que comenzar son por estos factores. Estos son los factores, la cualificación de la mano de obra, esta letra L, ¿sí? La optimización de los recursos de capital, todos estos a su vez mejorados por la tecnología o por los recursos tecnológicos que se puedan obtener. Estos van a generar la riqueza. Por supuesto, la otra visión nos dice a nosotros, ¿no?, que es en realidad el gasto el que sí nos va a ayudar a mejorar la riqueza.
Y a partir de la óptica de este criterio, a los políticos les ha venido muy bien y a las instituciones públicas también, y por supuesto a las organizaciones internacionales también les ha gustado mucho el enfoque del gasto, y por eso tenemos que llevar el enfoque de la contabilidad pública acá en la materia, ¿no? Por eso estudiamos. En realidad, muchos docentes solo enseñan keynesianismo, es decir, parten a partir de esta ecuación y dicen, esto es macroeconomía, y en realidad ya saben ahora que no es solamente eso. Lo que estamos estudiando en realidad a partir de ahora va a ser contabilidad nacional. Vamos a hablar de las claves del consumo, las claves de la inversión, las claves del gasto público, las claves del comercio exterior, etcétera. Todas esas como variables explicativas de la producción. En otras palabras, lo que estamos diciendo es que en realidad el gasto va a explicar la producción. Eso es lo que estamos diciendo muy, muy en el fondo, ¿no? El gasto explica la producción o desde el gasto podemos medir la producción. Por esto, esta definición que está planteada aquí, ¿no? El PIB es la suma del consumo, la inversión, el gasto público, o sea, todos consumos, todos gastos de consumo. ¿Sí? Esto es lo que no tienen que dejar pasar, no tienen que olvidarse nunca. Cuando hablamos de demanda, estamos hablando del consumo y esto en última instancia está acercándose a las formas en las cuales las empresas, los individuos, los gobiernos y el mundo gastan. Y si gasta mucho, esta teoría nos dice que la producción también debe ser porque es alta, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo. Vamos a ver si podemos cuestionar eso un poco más adelante, ¿sí? Al final, en todo caso, en la anterior clase habíamos visto también que la producción agregada se puede medir en ese caso desde el punto de vista de la oferta, aquí está, la función Kraft-Douglas, y desde el punto de vista de la demanda, o en este caso la demanda agregada, que es la demanda keynesiana, se dice. Ambas van a representar el Producto Interno Bruto, ¿no? Lo que ustedes van a escuchar como reflejo de la producción siempre a los políticos y en los analistas en la TV, en la radio, van a escuchar el término la producción. Cuando estén hablando, la producción debe subir y implícitamente se están refiriendo al Producto Interno Bruto. Y el Producto Interno Bruto puede medirse, ahora ya saben, desde la óptica de la oferta o desde la óptica de la demanda. Entonces, si ustedes escuchan a alguien hablar de variables de demanda, ya saben más o menos en qué línea del pensamiento encaja. Y si escuchan hablar a alguien desde el punto de vista de la oferta, también ya saben más o menos en qué punto de vista o en qué teoría puede encajar el analista de turno, ¿no? Para contrastar lo que diga cualquiera de esos analistas, o si ustedes son los propios analistas y quisieran reflejar y explicar o respaldar su información, pueden utilizar fuentes oficiales, o en realidad deberían utilizar fuentes oficiales, ¿no? Por un lado están, por ejemplo, organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, por otra parte está el Banco Interamericano de Desarrollo, o como están viendo acá en la parte izquierda, el Banco Mundial. Por otra parte, pueden ser organismos oficiales, como en este caso el Instituto Nacional de Estadística. Casi todos los países tienen un Instituto Nacional de Estadística donde se puede ver esa información. Podemos entrar, les decía la otra vez, a ver esta información. Aquí está la página web, ustedes pueden hacer el intento cuando gusten, ahora mismo si quieren, para ver la página web del Instituto Nacional de Estadística. De ahí van a poder descargar un montón de cosas. Lo que interesa bastante, ¿no es cierto?, es que podamos nosotros obtener información como esta, que es información del PIB, aquí está, fíjense, que dice el PIB por tipo de gasto, dice, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la famosa demanda interna.
Aquí están los archivos, no están visibles, hay que descargar, ¿sí? Hay que descargar. Una vez que descarguen ustedes, van a tener una cosa como esta más o menos. Van a tener aquí ustedes una suerte de cifras y valores y están agrupados en una serie de tiempo, ¿no? El título dice Producto Interno Bruto a precios constantes según tipo de gasto, y aquí hay una explicación de en qué valores está expresada esa cifra. Siempre deben fijarse en eso. Les han debido explicar en estadística, también les han debido explicar en contabilidad, que lo importante es ver en qué cifras está explicado esto, en millones, en trillones, en qué moneda, en bolivianos, en dólares. ¿Sí? Puede ser, y está una gran diferencia, hay que tener mucho cuidado con ese dato. En este caso dice miles de bolivianos. ¿Qué significa eso? Significa que a esta cifra que ustedes están viendo acá, le tienen que aumentar 3 ceritos, ¿no? Por ejemplo, esta que dice gasto de consumo final de la administración pública, que a propósito, esta es la famosa G de la ecuación que estábamos viendo hace rato, ¿sí? A esta cifra tenemos que aumentarle 3 ceros. Y en ese caso, si aumentamos a esta cifra 3 ceros, lo que vamos a tener y vamos a poder leer, vamos a decir, 1.815.000 millones de bolivianos, ¿no? Y avanzamos a lo largo del tiempo, vamos a llegar hasta 2019, la serie completa más o menos actualizada, ¿sí? Donde tenemos acá ese mismo gasto, ¿sí? Ese mismo gasto. Ya no es 1.000, ahora es 5.900 millones de bolivianos, ¿no? ¿Ha aumentado el gasto o no ha aumentado el gasto? De 1.000 a 5.000, seguramente sí ha aumentado el gasto público. Entonces, podemos decir que evidentemente, bajo la óptica keynesiana, el espíritu del incremento del gasto público debería, en teoría, aumentar la producción. Sí, y eso se puede ver en la gráfica que estamos viendo aquí al lado, ¿no? Voy a correr esto un poquito. Ahí está. Esta curva roja representa justamente el PIB, el Producto Interno Bruto, cómo ha ido aumentando. Pero es lógico, ¿no? Es una identidad, no es que la producción en realidad haya aumentado, sino que como ha subido el gasto, yo supongo y asumo que la producción ha aumentado. Entonces, ¡pam!, uno mira la curva y dice, uy, sí, está aumentando de manera asombrosa la producción, y eso es mentira, ¿no? Porque en realidad no se puede medir la producción desde el consumo, pero como a las instituciones públicas y oficiales, les vuelvo a decir, les gusta mucho esto, utilizamos este concepto por ahora. Donde se nota si realmente el PIB ha aumentado o no es al medir los cambios en estos valores. Si ustedes se fijan, de un año a otro existen incrementos, ¿no? Hay variaciones. Por ejemplo, acá hablando de la fila del gasto, ¿sí? Del gobierno, de 5.4 a 5.7 a 5.9, uno puede ver, ha habido cambios, evidentemente sí, ha habido cambios. En este caso, por ejemplo, en el 2018 respecto de 2017, ¿sí? Ha habido una variación del 11,9% en el gasto. Claro, el enfoque keynesiano dice hay que gastar más y así vamos a producir más. Evidentemente hemos gastado más. No sé si habremos producido más en realidad. No lo sé. Pero ahora veamos, por ejemplo, cuánto ha variado el PIB. Acá tenemos nosotros una curva en color celeste. Estas son las variaciones anuales de la producción. ¿Sí? Veamos, por ejemplo, acá tenemos entre 1990,
99, ¿sí? Hasta 2006 más o menos hay una variación positiva de la del PIB, no sé si decir evidentemente producción, porque si hemos aumentado el gasto, no sé si hemos producido más, pero el PIB se ve que sí ha tenido un crecimiento entre 1999 y 2006. Después ya tiene un comportamiento errático, ¿no? Hasta 2009 cae estrepitosamente, sí, bastante fuerte, hasta casi el 3%, y eso que no ha habido crisis en ese momento, ¿no? En el 2009. Bueno, sí ha habido una crisis financiera, pero si supuestamente nosotros no estamos relacionados con el mundo, no debería habernos afectado. Eso es lo que dice la teoría. Pero evidentemente sí ha habido un efecto de caída acá del PIB. Y desde 2019 a 2013 otra vez, y desde 2013 hasta 2018 igual hay una caída también. Lo que podemos concluir en todo caso es de que el Producto Interno Bruto tiene un comportamiento errático, a veces aumenta, a veces disminuye. Eso en economía nosotros lo vamos a ver un poquito más adelante, le llamamos ciclo económico en realidad. Como las personas, ¿no? En la mañana estoy con pilas. Bueno, la mayoría de las personas, no sé si la mayoría, pero sí muchas personas, en la mañana están con pilas, han recargado las baterías toda la noche. Por el contrario, algunas otras personas en la mañana ni quieren saber nada, ¿no? Recién a las 8 de la noche están pilas. He notado eso en algunos jóvenes. En la noche están más activos que nada, ¿no? Y evidentemente la economía, como está compuesta de un montón de individuos, se va a comportar básicamente así. A veces estoy de ánimo y a veces estoy medio bajoneado, entonces la economía va a comportarse del mismo modo casi. A eso le llamamos en realidad nosotros ciclo. ¿Qué quiere decir? Desde la óptica monetarista, la economía atraviesa ciclos. Y una vez que nosotros lleguemos básicamente al tope, vamos a empezar a crecer. Una vez que hayamos llegado al tope otra vez, vamos a empezar a decrecer. Y así sucesivamente a parar. Y si ustedes miraran series de tiempo desde hace 100 años, cosa que en Bolivia no hay, pero van a poder notar justamente ese mismo fenómeno. Sube la economía, baja la economía, quiere decir en términos bien prosaicos, cuando estamos hablando del PIB. El PIB aumenta, el PIB disminuye, el PIB aumenta, disminuye, a veces mucho, disminuye muchísimo, a veces aumenta mucho, a veces disminuye poco y así sucesivamente, ¿sí? Pero los keynesianos, claro, dicen, bueno, está cayendo la economía, significa que estamos gastando muy poco y hay que gastar más. Ahora contrastaremos eso. Aquí está el gasto. Vamos a ver, aquí está el gasto de consumo, aquí está el gasto. En rojo. Está aumentando el gasto, fíjense ustedes, está aumentando el gasto. La producción debería aumentar también, es decir, el PIB también debería aumentar, pero fíjense que no, ¿sí? Alrededor del incremento del gasto, a veces aumenta el PIB y otras veces cae el PIB. No tiene que ver, evidentemente, en todo caso, una relación directa, ¿no? Es por eso que se está abandonando en realidad la medición del PIB como indicador de la economía porque puede llevarnos a conclusiones incorrectas. Por supuesto, esto es como una clase de educación sexual, porque les digo, ahora que ya saben cómo se hace, no lo hagan, pero de todas maneras hay que seguir haciéndolo, porque fíjense ustedes, tengo aquí contabilidad nacional, es decir, hay una institución que mide esto, y mientras no llegue un gobierno que diga, esta no es la manera correcta, vamos a seguir midiendo la producción de esta manera, porque no van a encontrar estadísticas de otra manera. Siempre están organizadas desde el punto de vista del gasto, con más o menos diferenciaciones, ¿eh? Pero evidentemente ahora ya saben que no es del todo eficiente. Nos ayuda para sostener algunos conceptos muy básicos, pero no, en realidad no está explicando el problema real. Ojo, no está explicando el problema real. Porque si fuera a incrementar el gasto a lo loco, entonces evidentemente esta variación de la producción del PIB debería crecer sin parar también. Entonces, gasto, 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 y el PIB tenía...
automáticamente. Y vean ustedes que no es así, ¿no? No es así. Una manera bien interesante de ver la economía es cuando podemos comparar nosotros la información con otros países. Y aquí más o menos hay que hacer un estudio. Vean ustedes, aquí está la producción, el mismo PIB, dice, ¿no? Producto Interno Bruto, desde el punto de vista del gasto, también está aquí, y aquí está la producción. Es decir, miren cómo ha la producción, pero ahora ya saben en realidad que en el fondo, el consumo ha aumentado, sí, pero no sabemos el consumo de qué. Por ejemplo, quizás en Bolivia, lo que más consumimos son productos extranjeros. Consumimos celulares, consumimos laptops, consumimos materiales foráneos. Los automóviles no existen en Bolivia de fabricación boliviana, por ende compramos. Y como son productos de alto valor agregado, por supuesto que la sumatoria de esos consumos podría hacernos pensar que nuestra producción está aumentando también. Ya no es lo mismo comprarle a China que comprarle a un productor local, ¿verdad? No es lo mismo. Si estuviéramos nosotros en la línea de decir, compro local, compro boliviano, debería comprarle entonces toda la producción a algún local, a algún productor local. Lamentablemente, como no producimos esas cosas, tenemos que consumirlas a otros productores de otros países. En fin, lamentablemente para la medición del PIB, pues entonces ese consumo también se cuenta. Si yo he consumido aquí en Bolivia, también se cuenta. Vamos a desglosar un poquito más el análisis de esto más adelante, ¿sí? Más adelante. Por ahora nos interesa comparar esto. Lo lindo, les decía, de poder comparar estas cosas, por ejemplo, es poder ver qué es lo que está haciendo otros países con su economía. Podríamos nosotros estar tentados, por ejemplo, a compararlo con Suiza, ¿no? Porque alguna vez yo he escuchado decir a alguien, a ver, algún día vamos a ser como Suiza. Y yo mirando esta gráfica podría decir, en realidad, Suiza se está alejando de nosotros. Justamente a partir de del 2000, Suiza ha crecido estrepitosamente, ¿no? Suiza ha crecido de una manera abismal. Nosotros hemos crecido pero un poquito. Eso significa que la economía en general ha crecido y de esa economía nos hemos beneficiado nosotros. No ha habido una política milagrosa en Bolivia que haya logrado hacer próspero a este país todavía. Aún no existe, no existe. ¿Por qué? Porque no estamos considerando lo que hayan hecho los suizos para crecer tanto. De hecho, muchos países han crecido desde 2000. Ahí está la propia Suecia, miren. Justo, casi es igual el crecimiento de Suiza. Fíjense, hasta las curvas se parecen. Miren, en la parte de los picos, tienen la misma forma las curvas casi. Es decir, las economías en el mundo han crecido, ¿sí? Y como producto de eso, nosotros que les veremos algo al mundo, también nos hemos beneficiado de eso, ¿sí? Seguramente que sí, porque algo debemos venderle al mundo, que debe querer el mundo, y por eso, como hemos vendido más de eso, entonces, o más caro tal vez, no se olviden que los economistas medimos la producción, también los ingresos, mejor dicho, desde el punto de vista microeconómico, como la productoria de los precios y las cantidades. Es decir, si ustedes multiplican precios y cantidades, nosotros sabemos calcular ya el ingreso. Entonces, o Bolivia ha vendido más de algo en cantidades, o ha vendido algo, pero más caro. Lo mismo, pero más caro, ¿no? Por uno de los dos lados ha aumentado el PIB. En el caso de Suiza, Suiza y Suecia, perdón, parece un trabalenguas, ¿no? Tendríamos que hacer un análisis similar con la diferencia de averiguar qué fue aquello
que ellos han vendido más o más caro, de lo cual han sacado una mayor ventaja. Si ustedes se fijan, en 1960 casi estamos igual. Fíjense ustedes. Las gráficas dicen que casi estamos igual. Pero estas dos economías, Suiza y Suecia, por ejemplo, han despegado de una manera estrepitosa. Nosotros no. La pregunta otra vez es, ¿por qué? Pensemos a qué se debe, ¿no? La respuesta puede tener un montón de características alrededor de la función Kaplan-Douglas, alrededor de la función de demanda agregada, en función de la línea del pensamiento económico que cada uno seleccione y por ende, a partir de ahí, aplicar alguna solución. Por ejemplo, entonces, uno podría decir, eso quiere decir, desde el enfoque de la demanda agregada, que Suecia y Suiza gastan mucho en su economía. Los gobiernos suizo y sueco gastan mucho. El gasto público entonces tiene que aumentar, ¿no? Podría ser esa un análisis, una interpretación. Entonces nosotros también gastaremos igual en las mismas proporciones y vamos a ver a cómo nos toca de aquí a 5 años, vamos a ver, o en 10 años, vamos a ver. El otro enfoque dirá, no, de pronto ahora estas economías han mejorado su capital y su mano de obra, han cualificado su mano de obra, es más especializada y utilizan muchos recursos de capital para aumentar su producción. Y por eso, como pueden producir más, pueden vender más al mundo. ¿Sabían que Suecia vive del petróleo? Y que no es fácil extraer petróleo en Suecia, pero vive del petróleo. Suiza no tiene mar, pero tiene una armada y tiene, ¿cómo se dice? Comercio mercante, ¿no? Es decir, barcos que comercian en el mundo. ¿Produce algún tipo de mineral especial Suiza? Habría que ver qué es lo que hace Suiza. Ustedes se los voy a dejar como tarea para ver qué es lo que hace Suiza. Suiza ahorita es una sede mundial de un montón de organizaciones también y seguramente su gobierno, su sistema de gobierno es bastante complejo. Es más pequeño que Bolivia, pero tiene más provincias que Bolivia, más departamentos, si quieren llamarlo ustedes, ¿no? Tiene menos habitantes que Bolivia, pero por supuesto, imagínense alcanzar estos volúmenes de producción y de rentabilidad y de riqueza. Entonces, no tiene que ver con cuánta gente hay en un país, para empezar. 2, no tiene que ver con si eres dueño de la materia prima o no. Nosotros somos dueños de materia prima, deberíamos haber explosionado, pero de manera asombrosa, con el gas natural que tenemos. Por contrapartida, Suecia, con el petróleo, que consigue y extrae el petróleo del mar, es una manera muy compleja, muy cara, muy costosa de extraer, pero es una sociedad próspera. Debe haber alguna diferencia de gestión que estamos haciendo, no desde estos últimos años, sino desde siempre, ¿no? Algo estamos haciendo mal desde siempre. Por eso hay que mirar, y es importante, desde este punto de vista, mirar, por ejemplo, el Producto Interno Bruto, es interesante para poder mirar y analizar qué es lo que hace el mundo, qué estamos haciendo nosotros y qué podríamos alcanzar a hacer nosotros. Solamente entonces vamos a poder entender de una manera clara y concreta qué es lo que deberíamos hacer de manera correcta. Esta semana he visto un montón de programas, estos en los cuales entrevistan a los candidatos y les preguntan qué tienen que hacer, etcétera, y uno descubre de que todos piensan, absolutamente todos piensan, que el camino para resolver nuestros problemas es este. Es decir, el que va por el camino de la demanda agregada. No he escuchado un solo candidato
hablar de manera concreta de estos factores. Han hablado del empleo, sí, como diríamos, ¿no? La mano de obra aquí. Han hablado, sí. Pero en términos de el Estado debe crear fuentes de trabajo, ¿no? Y no es así, el Estado, por mí fuera, el Estado tendría que desaparecer, pero algún día vamos a hablar de eso. Pero mientras exista Estado, lo que el Estado debería hacer es crear condiciones materiales, tangibles, para que la mano de obra se especialice sin problemas. Crear condiciones significa manejar un conjunto de normas que impidan, por ejemplo, estafas mediáticas, ¿no? En el sentido de se han creado institutos online aparentemente y están estafando un montón de gente. Es decir, no están capacitando a las personas. Lo que están haciendo simplemente es pasarle un conjunto de datos y ya, nada más. Pero no les están enseñando a analizar, a interpretar, a entender la realidad para mejorar. Y eso se llama estafa. Hay un instituto que está estafando así. Entonces, ¿qué debe hacer el Estado? Debe meterse a regular justamente eso. No debe regular qué vas a enseñar y qué no vas a enseñar, sino debe regular, evitar de que las instituciones de esta naturaleza estafen personas. Eso es lo que hay que hacer. Por último, tendríamos ahora entonces que nosotros entrar a hacer una reflexión. He hablado durante toda la clase de producción agregada y demanda agregada y que evidentemente estamos diciendo que desde el consumo la demanda agregada nos pueden a nosotros ayudar a entender la producción. ¿Cómo es que se puede llegar a esa conclusión? Vamos a ver un modelo y evidentemente al ser tan sencillo el modelo parece bastante fácil de entender esto, de por qué la producción agregada tendría que ser igual a la demanda agregada. Vamos a para eso estudiar el modelo del flujo circular, el más básico de todos. Por supuesto, cuando empecemos a complicar la historia, ya no es tan evidente, ¿no?, que la demanda sea igual a la producción, pero para efectos básicos de entender el razonamiento keynesiano nos sirve el concepto del flujo circular de la economía. En este modelo más básico, nosotros tenemos que reconocer dos escenarios. Uno, la presencia de mercados. Aquí, por ejemplo, está el mercado de bienes y servicios y el otro, el mercado de los factores productivos. El mercado de bienes y servicios está compuesto por todos aquellos productos de valor agregado, por todos aquellos productos finales, ¿no? Hablaremos de bolígrafos, celulares, laptops, escritorios, etcétera. Son bienes terminados. La educación universitaria particular, privada, etcétera, es un servicio terminado ya, no está en desarrollo, ya está terminado. Estos van a conformar un mercado específico. Y el otro lado, está el mercado de los factores productivos, es decir, la existencia de aquellos recursos de los cuales hemos hablado en clases anteriores, esos recursos que necesitamos transformar nosotros, esos inputs que necesitamos transformar, están aquí, en el mercado de factores productivos, que por supuesto ya saben cuáles son, ¿no? Tierra, trabajo, capital. ¿Cómo funciona el flujo circular? Los productores se van a relacionar con los consumidores a partir de su intervención en los mercados, en cualquiera de los mercados. Los productores, que en este caso podrían ser representados por las empresas, a partir del mercado de bienes, por ejemplo, van a proveerle a los consumidores, las familias, el gobierno, etcétera, van a proveerle cosas. ¿Qué significa eso? Que van a entregarle bienes acabados, van a entregar servicios de consultorías, etcétera, a los consumidores a partir del mercado de bienes, ¿no? Ese es un flujo. Ese es un flujo constante. Va de los productores al consumidor a través del mercado de bienes.
Para producir esas cosas, esos bienes y servicios, los productores, las empresas necesitan esos inputs, esos factores productivos. ¿Y quién es el proveedor de esos factores productivos? Pues las familias, los propios consumidores. Las familias, por ejemplo, capacitan a sus miembros, a su mano de obra, para ofrecerla a los productores, es decir, a las empresas. ¿No es eso lo que están haciendo ustedes en este instante? Su familia está pagando para que ustedes se capaciten, ¿no? Están consumiendo un servicio de la universidad, ¿no? Pero ¿qué va a pasar más adelante cuando entren al mercado de factores productivos como un servicio o una mano de obra cualificada? Van a entrar a las empresas para formar parte de estas organizaciones productivas y así el ciclo se va a repetir una y otra vez. Una y otra vez este ciclo se va a repetir a partir de estos mercados. Fíjense ustedes, aquí no hemos entrado al mercado del sector gubernamental ni el sector externo. Esto es parte de otro análisis, todavía no. Por ahora solo queremos saber igualar la producción agregada. En todo caso, entonces, la producción agregada está aquí, en la sumatoria de lo que producen tanto los productores, las empresas y que ofrecen a los consumidores. Y la demanda agregada está del lado de los consumidores, ¿no? Entonces, acá, en este lado está la producción y en este lado está el consumo. Por ejemplo, si una empresa produce celulares, los pone a disposición del consumidor en el lado del mercado de servicios, de bienes y servicios, y los consumidores adquieren estos productos. Por eso, esencialmente, se dice la producción puede ser igualada por la demanda. En el caso exclusivo de que, por ejemplo, exista un productor y por el otro lado exista un consumidor. Entonces, ese productor va a llevar toda su producción al consumidor y ese consumidor va a consumir toda la producción de ese productor, ¿eh? Claro, en ese contexto, en ese nivel básico, es posible asumir que la demanda agregada y la producción sean iguales, ¿sí? Es decir, esta P, la producción, y esta C, que es la demanda agregada, pueden llegar a ser iguales en ese contexto. Desde el punto de vista de los factores productivos, exactamente sería lo mismo. Dicen, los productores en este caso se hacen consumidores de lo que entregan las familias y el gobierno. En ese caso, digamos que serán los proveedores de factores productivos. Entonces, por eso concluimos en términos generales que la producción es igual a la demanda en términos agregados, ¿no? Podríamos añadir un poquito más el asunto del gasto, ¿sí? El asunto del gasto, que completa el flujo. Ustedes también lo han debido estudiar. El gasto va en sentido inverso, es decir, en este caso, el productor pone un bien o servicio en el mercado y el consumidor adquiere ese bien. Pero a cambio de eso, ¿sí? A cambio de eso, el consumidor tiene que hacer un gasto. Ese gasto se va a traducir en un ingreso para el productor. Entonces, si la producción es igual a la demanda, entonces el ingreso es igual al gasto. Por eso, dicen los keynesianos, se puede medir la producción si es que solamente pudiese medir las variables del gasto, ¿no? Por eso concluimos. Claro, por supuesto, los supuestos son bastante simples, ¿no? De esto lo vamos a ir desarrollando más adelante, pero esto tiene que quedar claro por ahora. Bueno, me estoy por pasar de la hora y es 8:58. Vamos a terminar aquí la clase y